Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Os traigo saludos de la iglesia Betel de San Fernando. Siempre es un gozo y una alegría poder estar aquí, compartir y traer la palabra. Y aunque hoy somos pocos, sabemos que el Señor siempre está aquí y Él siempre obra en los corazones. Y aunque sea una palabra muy conocida por todos, como es la parábola de los dos cimientos o los dos fundamentos, creo que siempre el Señor tiene algo que recordarnos a cada uno de sus hijos y también a la iglesia. Así que los voy a invitar a que podamos abrir la palabra en esta mañana, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Y vamos a leer desde los versículos 24 al 29. Y dice la palabra del Señor: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, aquí Jesús está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de constructores, de sus actitudes, de sus decisiones, uno que fue prudente, otro que fue insensato, y que finalmente demuestran que tanto escucharon y que tanto pusieron en práctica la palabra, pero también le sirvió al Señor Jesús como conclusión de su Sermón del Monte, y que nos ilustra la necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Esta porción de la Escritura no es solo una advertencia, sino que también nos va a invitar en esta mañana a reflexionar un poco sobre nuestras propias vidas, sobre qué bases estamos construyendo nuestra fe, nuestras vidas. Y aquí Jesús está enseñando acerca de la totalidad de la vida de una persona, de cómo sus decisiones determinan en última instancia su destino eterno. Así que el Señor usa esta parábola de los dos cimientos o de los dos fundamentos para que veamos la importancia de sus enseñanzas, de ponerlas en prácticas en nuestra vida. Y aunque es un pasaje muy conocido por todos, también debe estar en nuestras mentes siempre, debe estar siempre también en nuestras vidas, porque hay veces es bueno recordar las exhortaciones que la misma palabra nos hace. Y aunque es un mensaje que va dirigido a los que llevamos tiempo en el Evangelio, porque nos recordará lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros, que es una vida en total obediencia y madurez hacia Él y hacia su palabra. Pero también va a servir para aquellos que están comenzando a dar sus primeros pasos en la palabra, en el Evangelio, que van a poner su fe, su confianza y van a creer en el Hijo de Dios, en el Evangelio. Y que si la pones y la ponemos en práctica, ¿cuál va a ser el resultado? Que tendremos y tendrás una vida cimentada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y seguiremos avanzando hacia esa madurez y obediencia que Él tanto desea de nosotros. Así que en esta mañana esta palabra nos trae tres cosas interesantes y que vamos a meditar en ellas: la vida del hombre prudente, esa vida del hombre insensato, y hablaremos también de las consecuencias.
Primeramente vamos a hablar de esa vida del hombre prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este pasaje comienza con la frase o la palabra cualquiera pues. Y aquí Jesús está haciendo una mención general. En las parábolas de Jesús se nos dice que al final Él enseñaba como quien tenía autoridad. Así que es fundamental que sepamos que esta parábola iba orientada a todo tipo de persona. Y esta palabra, cualquiera pues, no se usa de manera despreciativa o no tomando a nadie como referente o preferente. Mejor, la escritura es para todos, tanto para creyentes como no creyentes, como lo hacía el Señor Jesús en su época, tanto para mujeres, niños, varones, sacerdotes, escribas, gobernantes y hasta para un cobrador de impuestos. Así que la palabra de Dios es para cada uno, no dejando a nadie por fuera. El mensaje del Evangelio no va dirigido a un tipo de persona en exclusiva. Todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios, su voz. Y aquí no importa quién seas o a qué te dedicas. Así que la palabra de Dios es para todos. Si la creemos, entonces entramos en ese grupo de creyentes que vamos a tener una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera conocemos las Escrituras. Hemos puesto nuestra confianza en Dios. Conocemos la verdad. ¿Y qué nos dice acerca de la verdad? Que nos hará libres. Por consiguiente, mientras más nos adherimos a la palabra de Dios, a su nombre, nos pareceremos y reflejaremos a nuestro Señor, colocándonos como esos embajadores de esperanza para aquellos que aún no han creído en su nombre. Y ante Dios solo tenemos dos tipos de actitudes. Una que nos va a llevar a cimentar nuestras vidas en Él, y la otra que nos llevará a destruirla o a convertirnos en insensatos. Así que la vida del hombre prudente nos está hablando de una actitud personal. Todos nosotros sabemos que nuestra vida cristiana está llena de retos y de enseñanzas para la familia. Y cuando prestamos atención a la palabra de Dios, se vuelven actitudes. Cuando la palabra misma nos confronta y nos enseña sus mandamientos y ordenanzas, va a ocurrir y va a producir en nosotros un efecto. Va a cambiar nuestro corazón. Y esto es lo que vamos a reflejar o a demostrar ante Dios y su palabra. Así que Jesús ve la vida de un hombre prudente como alguien que escucha la palabra y la obedece, pero no solo la oye, sino que también la vive. También nosotros sabemos que con escuchar la palabra no es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañada de una respuesta activa, ya sea de aceptación o de rechazo. Y esta reacción es lo que va a poner un cimiento en mi vida. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe lo que vamos a decidir, Él sabe lo que vamos a pensar, o qué decisión tomaremos en cada situación, o mejor, que ya lo haremos con nuestra boca. Las personas prudentes toman sus decisiones de manera sabia, inteligente. ¿Y por qué? Porque escuchan la palabra, meditan en la palabra y la ponen por práctica. Una persona sabia y prudente va a pensar con sensatez, va a ser precavido, va a ser discreto, lo que lo va a llevar a pensar muy bien o a meditar muy bien en sus actitudes, en sus decisiones.
que van a ser muy importantes para su vida futura. Porque una vida, mis queridos hermanos, cimentada es una vida transformada. Y es el título que yo le he colocado en esta mañana a este mensaje. Pero ¿qué más vemos en esta porción de la palabra? La palabra roca. Y quiero que vayamos al Salmo 18:2, que ahí nos va a hablar sobre la roca, que es Cristo, que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. E Isaías 28:16 también nos lo dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora, después de haber leído estos dos versículos, ¿qué nos recuerda la palabra roca? De que Cristo es símbolo de firmeza y de seguridad. Nos habla de ese hombre que construyó sobre la roca, construyó sobre cimientos firmes, pero también nos enseña a nosotros de cómo podemos construir nuestra vida cristiana en esa base sólida de la roca que es Cristo. Y descendió lluvia desde arriba, y vinieron ríos desde abajo, y soplaron vientos que barrían con todo lo que hallaban a su paso, y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es como cuando un creyente comienza a construir esa vida en Cristo sobre la roca del verdadero discipulado, o sea, una sujeción genuina a Cristo. También podemos decir que uno de los constructores quería una casa bien hecha, quería una casa bien cimentada, mientras se nos habla que el otro a lo mejor solo quería una casa bonita. Y quiero que también vayamos al texto paralelo de esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 47 al 49. Lucas 6, versículos 47 al 49. Y podemos ver un detalle muy importante que nos menciona el Señor Jesús en esta parábola. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Podemos decir que ambos hombres vinieron al mismo lugar, vinieron al mismo terreno, y todos sabemos o tenemos idea de cómo se comienza a construir una casa o una edificación. ¿Y qué es lo primero que se hace? Se busca un terreno, se busca un lugar para edificar. Luego se le hace un estudio. ¿Para qué? Para ver si el suelo está en óptimas condiciones, que no sea un terreno inestable. Y una vez que hemos cumplido ya, digamos, con todos estos requisitos, comenzamos a construir, pero no rápidamente. Tenemos que empezar a hacer una mezcla, la roca, la arena, el cemento,
y creemos que a lo mejor ponemos la mezcla, los ladrillos y vamos construyendo. No, porque nos saltaríamos un paso muy importante, que es comenzar haciendo una zanja, una especie de zanja, pero notemos cómo uno de los constructores, se nos dice en la palabra, que cavó y ahondó. ¿Y qué encontró? Roca, algo muy importante para comenzar a colocar los cimientos y poder comenzar a construir. Ahora, ¿esto dónde lo vemos reflejado? En la cruz, cuando Dios entregó a su Hijo por nuestro pecado, lo hizo culpable y toda la ira cayó sobre él. Cristo es el cimiento de nuestra salvación. Cristo es el cimiento de nuestras vidas. Mientras nos habla que el otro constructor empezó a construir sin fundamento, sin cimiento. ¿Y esto qué nos puede recordar o cómo lo podemos ilustrar? Es como cuando una vida comienza en Cristo, pero se comienza a construir sin Él. Podemos decir que al final de las dos construcciones habían dos casas bonitas, estables, pero que finalmente sus cimientos o sus fundamentos fueron probados. Ahora, la vida del hombre insensato. Y la palabra insensato, como nos la define el diccionario, es alguien falto de entendimiento, tonto, fatuo. No están mostrando madurez en lo que hace. Así que el hombre insensato escucha la palabra, pero no la pone por práctica. Tiene conocimiento de ella, pero no lo lleva a un verdadero arrepentimiento, lo que no le garantiza una seguridad espiritual. Esta persona cree que con solo escuchar la palabra es suficiente y no tiene ninguna sujeción a la obediencia. Ahora mismo también nosotros podemos estar aquí, pero a lo mejor nuestra mente puede estar divagando en algún pensamiento, en alguna necesidad, y por consiguiente mis oídos no están en sintonía con mi mente y con mi corazón, como también podemos estar contradiciendo la palabra y diciendo y hablándote. Pero hermano, si yo ya sé esto. Y ante esta actitud, ¿cómo nos podemos estar comportando? De una manera insensata. Y por tanto, no recibimos por parte del Señor de su palabra, no escuchamos. Así que el hombre insensato va a tomar decisiones en su carne, fuera del orden de Dios, de su palabra. Está construyendo su fundamento sobre terreno inestable, débil y no adecuado, lo que llevará y arrastrará a nuestras familias al desastre. Un cimiento inestable va a ser un problema siempre, de alguien que decide mal, sin sabiduría, sin conocimiento, y por consiguiente nunca tendrá estabilidad. Tanto los que son prudentes como los que son insensatos, los cimientos que coloquen en sus vidas les va a proporcionar una estabilidad determinada. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿sobre qué bases estoy edificando mi vida en Cristo, mi fe? ¿Sobre actitudes prudentes o sobre actitudes insensatas? Y esto depende de qué, de cómo estoy viviendo mi vida, de cómo estoy actuando, de cómo estoy tomando mis decisiones, lo que me va a llevar a tener una estabilidad o inestabilidad. Pero aquí también, en este pasaje se nos menciona la palabra arena. Y sabemos que todo el que edifica en la arena no tendrá firmeza, no tendrá estabilidad nunca, porque está construyendo su confianza aparte de la confianza de Dios.
Y esto puede ser el dinero, las posesiones, las amistades o una religión falsa de que carece de una relación con Cristo. Sabemos que la arena no es el mejor sitio para construir una vida persistente en el Señor. Así que construir sobre la arena es vivir una vida egoísta para uno mismo, que trae deseos o beneficios temporales, pero tampoco estamos viviendo de acuerdo a las verdades del reino de Dios. Si edificamos en la arena, ¿qué va a pasar? Que estaremos pensando y estaremos actuando muy superficialmente. Por lo tanto, no hay estabilidad. Si nuestras actitudes son de insensatez, estamos construyendo en falso. Luego, no nos podemos quejar de las malas decisiones y resultados que tengamos en nuestras vidas. Por el contrario, el que es sensato y piensa con sensatez, con cordura, inteligentemente, va a tomar decisiones sabias y verá los resultados para su vida y los de su familia. Por lo tanto, tendrá fundamentos firmes y estables. Si nuestros fundamentos son sinceros, porque nos apoyamos en la palabra de Dios, entonces tendremos un fundamento firme y estable para nuestras vidas. Si Cristo es el fundamento de nuestras vidas, entonces tendremos la confianza y la seguridad de que nada ni nadie nos hará dudar de su palabra y de su verdad. Ahora, hablando de las consecuencias, versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todos hemos sufrido las inclemencias del tiempo, el calor, el frío, la lluvia, el viento. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu. Estos fenómenos naturales chocaron con furia contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué terrible destrucción, ¿verdad? Qué vivo ejemplo, aunque imaginario, para esa época, para una multitud de personas que estaban acostumbradas a las tempestades orientales, con la fuerza con que llegaban y arrasaban con todo lo que había a su paso, incluso todo aquello que no estaba seguro. Así que tanto el hombre prudente como el insensato va a enfrentar las tormentas de la vida. Así esté colocando sus cimientos sobre la roca o sobre la arena, va a enfrentar esas tormentas, sean creyentes o no lo sean. Pero ¿qué pasa con ese hombre imprudente o insensato? Que su hogar no tiene una base sólida. Y mira lo que enfatiza el Señor en esta frase: fue grande su ruina. No habla solo de una destrucción física, sino que también nos habla de una destrucción espiritual y eterna. A simple vista, en el mundo podemos ver que aquellos que no aceptan y rechazan las enseñanzas de Jesús parecen tener vidas estables, pero finalmente van a afrontar las consecuencias cuando vengan las pruebas. Debemos saber, aunque no siempre es así, que cuando la palabra nos habla de lluvias y tormentas, hace referencia a ese juicio final. Así que aquí tenemos dos casas, y en esas casas viven personas, viven vidas, que lucen aparentemente iguales. Pero en ese juicio final, todos seremos evaluados y seremos probados por Dios. Es importante saber que tanto un hombre prudente como un insensato va a afrontar esas tormentas, y nosotros, como sus hijos, no vamos a estar excluidos de pasar esas pruebas, de pasar esas dificultades,
¿Por qué? Porque nuestra fe también va a ser probada. Y eso es lo bonito de la palabra, que ¿dónde lo vemos reflejado? En el Evangelio de Juan, en 16:33, que nos dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esta parábola nos está hablando de dos personas o de dos vidas que lucen iguales, pero con la diferencia de que una ha sido cimentada en la roca y la otra en la arena. Y ahora me puedes preguntar, y hermano, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, muy fácil y sencillo. En la manera que manejamos nuestra vida, en la manera que manejamos nuestra economía, en la manera que nos comportamos en nuestro trabajo, lo que nuestros ojos ven a través de la televisión, de la internet, mis páginas de Facebook, de Instagram. Y aquí ya a lo mejor tú me digas, hermano, estás siendo muy extremista. Ahora mismo lo que el mundo nos ofrece no es nada bueno, porque tenemos películas obscenas, con lenguaje obsceno, violento, de engaño, y de alguna manera lo tenemos que aceptar así. Y de alguna manera también os quiero decir, no quiero ser extremista, pero sí quiero que nos paremos un momento, pensemos y reflexionemos en esto. El Señor Jesús fue hasta el extremo de entregar su vida. Y creo que esas horas de oscuridad en la cruz no fueron en vano, donde Él sintió todo el peso del dolor y del pecado, donde su Padre lo abandonó y Él solo pudo hacer y gritar a viva voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que hay veces no logro entender que aquel que dio su vida por mí, hoy a mí me siga costando tan poco para vivir esa vida en Él. Somos los responsables de lo que entra en nuestros hogares. Así que aquí vemos dos vidas que aparentemente lucen igual, pero que en realidad son distintas. Como también hoy en día es muy fácil decir, soy cristiano, soy creyente, porque en realidad no se entiende la magnitud de profesar lo que no se es. Nuestros antepasados sí que sabían esa palabra de soy un creyente y soy un cristiano. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron persecuciones, fueron rechazados, nunca fueron aceptados, incluso murieron por la palabra y por Cristo. Así que el decir soy creyente no me va a permitir entrar o acercarme a ese reino de Dios. Lo que me va a permitir acercarme o entrar en ese reino de Dios es vivir, transformar y cimentar mi vida en Cristo. Pero si solo cambio mi forma de ser, mi forma de pensar, de decir las cosas, cuando estoy delante de vosotros, entonces no estoy viviendo un verdadero arrepentimiento en mi corazón. No estoy luciendo una vida transformada por el Evangelio. Hoy en día el ser cristiano ya cuesta muy poco. Lo que no puede ser que aquel que entregó su vida por ti y por mí, hoy nos cueste a nosotros tan poco. Lo que tiene que salir eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Y como lo compartí una vez aquí, el Hijo de Dios, salvo por su gracia y misericordia, está llamado a vivir una vida espiritualmente más elevada. Así que, mis queridos hermanos, mi cimiento o mi fundamento no es el mundo, no son los amigos, no son los placeres, no son las cosas temporales, porque nuestro cimiento o fundamento es Cristo.
Pero hoy el ser cristiano cuesta poco, como lo dije hace un momento, y compartir su palabra cuesta mucho. Y me pongo a pensar en ese día que a lo mejor lleguemos y estemos delante del Señor y le digamos: Señor, Señor, en tu nombre he compartido tu palabra. Íbamos todos los domingos a la iglesia, veníamos a todos los cultos de oración y estudio bíblico. Y creo que estas palabras, en vez de salvarnos, creo que más bien nos puedan condenar. Nuestra obediencia refleja de que somos creyentes y de que permanecemos en Él. También el estilo de vida de la persona cristiana muchas veces no llega a diferenciarse de la que no es cristiana o creyente. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquel que ha nacido de nuevo no ha podido cambiar su estilo de vida, no ha tenido un verdadero arrepentimiento en su corazón y vive un cristianismo superficial. Ahora, el que es recién convertido ve ese espejo o ve ese ejemplo y trata de vivir a ese mismo nivel, creyendo de que es cristiano. Pero también quiero dejar en esta mañana algo del pastor Miguel Núñez, que define lo que es ser un cristiano y que dice así: cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo, y cuya vida exige evidencias claras de su cambio a nivel de su mente, corazón, emociones y su voluntad. No hay nada que no sea tocado por Dios cuando Dios viene a morar dentro de ti. Se me resulta pensar que Dios, que ni los cielos pueden contenerlo, ¿cómo puede venir a morar dentro de una vida y que esa vida cambie tan poco? No lo entiendo. ¿Cómo eso puede ser? Un cristiano tiene claras evidencias de su cambio. Él no piensa igual, él no habla igual, él no viste igual, él no celebra igual que el mundo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Como lo he hablado desde el principio, Jesús adaptaba sus enseñanzas para los que lo oían. ¿Para qué? Para que lo pudieran entender y pudieran recibir esa palabra. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas citaban porciones de la palabra para establecer su autoridad, para establecer sus propias enseñanzas. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús era su propia autoridad, era la propia palabra viva. Este tipo de autoridad fue un tema que rozó mucho a Jesús con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sintieron esa autoridad amenazada o desafiada. Y también MacArthur nos dice en uno de sus comentarios de esta palabra: esta porción final del Sermón del Monte es una aplicación del Evangelio. Aquí encontramos dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos grupos de personas, dos tipos de árboles y dos tipos de fruto, dos grupos a ser juzgados y dos tipos de constructores trabajando en dos tipos distintos de construcción. Cristo dibuja de la manera más clara posible la línea entre el camino que conduce a la destrucción y el que conduce a la vida. Y para ir concluyendo, mis queridos hermanos, mi caminar con Cristo comenzó en el año 2010 y créanme, estamos en el 2025 y como cualquier ser humano aún me quedan cosas por cambiar, por limar, como se dice. Pero ¿dónde radica mi problema? En esa cruz, donde Cristo entregó su vida.
y donde su palabra nos dice: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz cada día y sígueme. También pretendemos enseñar o predicar un evangelio diferente, una cruz diferente para el no creyente, llevándolo, hay veces, en su no conversión, en su no arrepentimiento. Así que el problema radica en que no se sabe el significado de esa cruz, y cuando leo la palabra y medito en ella, veo a hombres que pasaron por duras pruebas. ¿Pero para qué? Para luego ser cimentados y transformados. Pero ¿cuál es nuestro mejor ejemplo? El de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por todo y lo sufrió todo, y ver que su salvación es solo por su gracia. A lo mejor nos preguntemos: ¿por qué mi dolor? ¿Por qué mi sufrimiento? Las pruebas y dificultades. Aunque esto nos inquiete, necesitamos el conocimiento de su palabra, de su verdad, arrepentimiento, sumisión a Cristo, querer hacer su voluntad, cumplir con su palabra. Como también se nos hace vital madurar como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces también nos cuesta madurar, también nos cuesta crecer en nuestra vida cristiana. Pero eso es vital para que seamos cimentados y transformados por medio de la palabra. Así como he ilustrado lo de la construcción de una casa, que cuando se está construyendo no se pueden saltar etapas, así mismo ocurre con nuestra vida espiritual. No nos podemos saltar ninguna etapa, porque si no, no llegamos a ese proceso de ser cimentados, transformados y madurados para la gloria de Dios. Así que esa es nuestra responsabilidad, y ese es el objetivo que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado. Y por eso, en esta mañana, quiero que nos vayamos con esa pregunta: ¿sobre qué bases estoy edificando mi vida en Cristo? A manera de reflexión lo podamos pensar: sobre un cimiento o fundamento firme o inestable. ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿Sobre un cimiento o fundamento, mi fe, sobre la roca o sobre la arena? Porque, mis queridos hermanos, una vida cimentada es una vida transformada. Oremos. Bendito Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque nuevamente tu palabra nos confronta y nos enseña, Señor, tus verdades. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos alejamos de ti y de tu palabra y creemos que la solución puede estar en nosotros mismos. Muchas veces colocando nuestra confianza en nosotros mismos y no en ti, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, oramos para que podamos tomar nuestra cruz cada día y seguirte, Señor. Podamos seguir cimentando y fundamentando nuestras vidas en esa roca viva que eres tú, Señor. Así que también te pedimos, Señor, que apartes todo aquello que nos impida seguirte, Señor. Que nos impida, Padre, tener esos momentos de comunión y de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir tomando un compromiso firme contigo y con tu palabra, y que podamos ser de bendición y de edificación para aquellos, Señor, que aún no han creído en ti. En el bendito y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.